La palabra de Dios es una narrativa que desde Génesis hasta Apocalipsis está narrando continuamente pues, cosas, ¿no? Y tiene muchas metáforas y tiene muchas parábolas que son imágenes de lo que Dios nos quiere decir. El hebreo, en el que el idioma en el que está escrito el Antiguo Testamento es en el idioma hebreo y en arameo, y son lenguajes que son pictóricos, de imágenes, no de conceptos. Nosotros estamos en una cultura de conceptos, de definición de cosas, definir palabras, definir sinónimo, o definir sustantivos, definir verbos. Pero en el lenguaje hebreo, que es en el que está escrito el Antiguo Testamento, pues es un lenguaje mucho más flexible, mucho más imaginativo y mucho más de figuras y más que de conceptos. ¿Y por qué digo esto? Porque lo primero que nosotros aprendemos, nosotros primero aprendemos por lo que nos hablan, ¿no? Ainhoa y Chloe van a empezar a hablar en unos meses porque le hablan los padres. Cuanto más le hablan los padres, antes van a aprender a hablar y mejor van a hablar. Y entonces los papás les hablan y ellas empiezan a entender y empiezan a hablar, empiezan a imitar, aunque no entienden. Empiezan a imitar y empiezan a hablar. Lo primero que tú haces en la vida, una de las primeras cosas que se hace es, tú estás escuchando, tú escuchas para poder hablar, y después para poder escribir, y después para poder leer. ¿Por qué digo esto? Porque en medio de la palabra de Dios, aquí en la palabra, pues nosotros tenemos, cuando estamos leyendo la palabra, tenemos que tratar de escuchar la voz de Dios. Lo primero que hizo Dios fue hablar y se creó. Dios dijo y fue hecho. No escribió, sino que Dios dijo. Pero a nosotros se nos ha sido dada la escritura. Ahora mismo no podemos escuchar la voz de Dios audible, a no ser que sea un milagro, y Dios a veces se ha manifestado así también, pero sobre todo lo que podemos hacer es leer la palabra. Pero lo que quiero decir es que no tenemos que quedarnos solamente en los conceptos y en tratar de entender con un diccionario todo lo que dice la palabra, que sí, que está bien, pero no quedarnos solamente ahí, sino tratar de escuchar lo que Dios te quiere hablar con su voz que viene, que está aquí metida. Y entonces lo que yo tengo que hacer es sumergirme en la palabra de Dios. Que la palabra de Dios me llene y me cale. Metabolizar la palabra. Metabolizar quiere decir que cuando tú comes un alimento, el alimento va a llegar a todas las células porque lo ha absorbido. Y digo esto porque es tan importante conocer la palabra de Dios para tener guía y dirección. Mira, Números 1 y 2 dice: habló el Señor a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. Y esto de habló el Señor a Moisés se repite en este libro de Números 150 veces. La pregunta es: ¿Dios te habla? Y cuando te habla, ¿son conceptos?
son definiciones. O Dios te habla al corazón, Dios te habla al alma. Dios te habla no solamente a tu mente, sino al alma, al corazón, a tu espíritu, a lo más profundo. Y esa voz te remueve por dentro, hace algo por dentro, te está transformando por dentro. O simplemente leemos eso, conceptos, definiciones, y tratamos de entender los conceptos y las definiciones. No, tenemos que permitir que la palabra nos permee, nos penetre, nos cale, nos transforme, sumergirnos ahí, escuchar la voz de Dios. Señor, quiero escuchar tu voz a través de tu palabra, porque si no, el libro de Números es un aburrimiento. La pregunta está, Números, ¿por qué repite tanto? Repite y repite y repite y repite, ¿no? Esto de los, en el 1:20, de los hijos de Rubén, primogénito de Israel, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, todos los varones de 20 años para arriba, todos los que podían salir a la guerra. Esto lo repite 12 veces. Aquí en este capítulo. Repite y repite. ¿Será porque Dios quiere que aprendamos algo? ¿Será porque Dios nos quiere hablar? Y al repetir, yo te aconsejo que cuando leas la palabra, la leas hablando en alto, que tú te escuches. Pedagógicamente y médicamente es mucho mejor, porque tú estás hablando, te estás escuchando y eso está calando más. Y vas a aprender mejor, y además la lectura en voz alta está comprobado que es mucho más efectiva. Habló el Señor a Alberto, habló el Señor a Juan, habló el Señor a Edu, habló el Señor a Ana, habló el Señor. ¿Te habla Dios? Te está hablando a ti, te está hablando el Espíritu Santo por medio de su palabra. Cuando tú escuchas, cuando tú estás leyendo la palabra, estás escuchando la voz de Dios. ¿Por qué dice? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Bien, Números es un libro que nos está describiendo. El pueblo de Israel está en el monte Sinaí. El pueblo de Israel sale de Egipto y camina más o menos unos 45 días y llega al monte Sinaí. Y en el monte Sinaí está un año. Y en ese año, en el monte Sinaí, Dios les da la ley al pueblo de Israel y Dios les da las instrucciones sobre construir el tabernáculo, de cómo tener la presencia de Dios. Entonces llegan, y ahora en este punto, en este momento, están en el monte Sinaí y van a ir hacia la tierra prometida. Sabéis que el pueblo de Israel, Dios le dio la promesa de que le iba a dar una tierra prometida que estaba en Canaán, y tienen que atravesar toda la península del Sinaí. El pueblo de Israel está en Egipto y entonces salen de aquí y atraviesan el Mar Rojo y van por toda la península del Sinaí, llegan aquí, que es el monte Sinaí, y están aquí, lo que estamos diciendo ahora, están aquí el pueblo de Israel, y entonces tienen que ir hacia el norte, porque esta es la tierra prometida. Lo que les tendría que llevar 12 días, esta trayectoria, este trayecto desde el monte Sinaí hasta la tierra prometida, hasta Cades Barnea, son más o menos unos 12 días. Aquí están un año, en el monte Sinaí, en donde Dios les da la ley y les dice cómo tienen que construir el tabernáculo. El tabernáculo es la presencia de Dios, lo que hoy hemos notado aquí durante la alabanza. Y entonces
ahora que ya han recibido la ley y ya han construido el tabernáculo, Dios les dice, bien, ahora por la tierra prometida, a conquistar todas estas ciudades de Canaán que están ocupadas por pueblos. Entonces les lleva más o menos 12 días, llegan aquí a Cades Barnea y aquí mandan espías, miran la tierra, ven que la tierra es buena, pero como hay habitantes que son gigantes y a ellos les parecía que eran langostas, y luego ven ciudades que están amuralladas, muy fuertes, 10 espías de 12, 10 dicen, no vamos a poder. La tierra es buena, pero no podemos. Y 2, Caleb y Josué, dicen, la tierra es buena, y si Dios está con nosotros, los vamos a comer como a pan. Amén. Así que Dios siempre, la tierra prometida, todas las promesas que Dios te ha hecho a ti y todo lo que tú tienes que conquistar en la vida tiene enemigos. Hay que realizar un esfuerzo para conquistar la tierra prometida. Hay que hacer un esfuerzo para conquistarla, ¿no? Tiene enemigos. No es algo. Y en esa guerra Dios te va a enseñar cosas. Bien, entonces aquí se rebelan contra Dios, dicen esto, y entonces Dios dice, vale, no estáis preparados para entrar en la tierra prometida, hay que dar la vuelta y vais a estar vagando por aquí, por el desierto, durante 40 años. Y esto es lo que describe todo el libro de Números. 40 años vagando por el desierto, 40 años dando vueltas. Año a año, prueba a prueba, Dios les está enseñando carácter. Y Dios está formando carácter en el pueblo. Es lo que Dios a veces hace contigo cuando te mete, o conmigo cuando nos mete en un desierto, o cuando tenemos que enfrentar una prueba. Dios está modelando y está formando carácter en nuestras vidas, ¿vale? Entonces vemos esto y vuelvo otra vez al versículo 20. Dice, de los hijos de Rubén, primogénito de Israel, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, todos los varones de 20 años para arriba. En el 2 dice, tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres. Esto se trata de familias. Esto se trata de familia, esto se trata de relaciones, esto se trata de padres, de hijos, de descendencia, esto se trata, la palabra de Dios es una narrativa de historias de familias. Comienza con la familia de Adán y Eva, luego continúa con la de Noé, con la de Abraham, Isaac, Jacob, luego continúa con José, con la familia de Moisés, etcétera, etcétera, etcétera. Familias. Y no son familias perfectas, muchas de ellas son, o casi todas son familias disfuncionales, que tienen defectos, pero que Dios se quiere glorificar. Dios se quiere glorificar en tu familia, aunque sea una familia disfuncional. Aunque no sea una familia perfecta, Dios quiere glorificarse en tu familia, ¿no? Y el censo es contar a la gente, ¿no? Aquí contaron a los varones de 20 años para arriba y veo que no, aquí no hay jubilación. Dice de 20 años para arriba, pero no hay límite de edad para ir a la guerra. No hay límite de edad para ir a la guerra. Hay un límite de edad de joven, ¿no? De 20 años para arriba tienes que tener una cierta madurez para poder ir a la guerra. Pero fijaros, de ser esclavos, de ser un esclavo en Egipto que eras, de ser un esclavo del diablo, de ser un esclavo del mundo, Dios te saca, Dios te hace pasar el mar rojo por medio del bautismo, ¿no? Dios te separa de lo que es Egipto, tiene que haber una separación de lo que es Egipto, y Dios te mete, te quiere meter en la tierra prometida, pero para eso Dios quiere formar carácter, ¿no? Entonces, bienvenido al desierto y bienvenido a las pruebas. Y ninguno tiene un desierto mayor que otro, ni ninguno tiene una prueba mayor o superior al otro, aunque a veces cuando estamos metidos en pruebas o en desierto nos parece que es
lo peor que le puede ocurrir a una persona es lo que nos está ocurriendo a nosotros, pero no es así. Entonces, Dios trae orden, les cuenta y les ordena por tribus, les ordena por familias y les dice a cada tribu dónde tienen que estar. La iglesia es una familia, es la familia de Dios. Dice la Escritura en Efesios 4, del 4 al 7, dice: un cuerpo, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Tenemos un Padre, somos una familia, nosotros somos hermanos y Dios no se equivoca poniéndote en el sitio, en el lugar que quiere ponerte en la familia o en el cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo, Él es la cabeza, Él es el que ordena y Él es el que da dones y ministerios y Él es el que los da. No nos ponemos. Fijaros, aquí en este libro de Números, Dios ordena y pone el tabernáculo que representa la presencia de Dios, la pone en el centro. En estas reuniones que tenemos aquí, lo principal es la presencia de Dios. No hay otra cosa más importante. Y debemos de respetar la presencia de Dios. Cuando estamos alabando, cuando estamos orando, cuando estamos escuchando la palabra, debemos de tener respeto por la presencia de Dios. Se ordenaban y el tabernáculo estaba en el centro. El tabernáculo tenía el arca, que era en donde se manifestaba Dios y en donde podían oír la voz de Dios. Y estaba la columna de fuego y la columna de nube ahí sobre el tabernáculo, para que el pueblo de Israel supiera que el Señor estaba ahí. Tú tienes al Espíritu Santo que está aquí y tenemos que ser sensibles al Espíritu de Dios. Y cuando nosotros venimos de cualquier manera y de cualquier forma y nos comportamos de cualquier manera y cualquier forma en la reunión, quiere decir que algo tengo o algo me pasa, que yo no estoy teniendo sensibilidad con respecto a la palabra de Dios o con respecto a la presencia de Dios. Amén. Amén. Tenemos que ser respetuosos. ¿Y sabes qué pasa? Que alguien nos enseñó, no me acuerdo, pero hace poco, que es que el Espíritu Santo es como una paloma que está aquí. Cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo descendió y se posó ahí sobre su hombro, ¿no? Y entonces, cuando tú tienes sensibilidad y tienes el Espíritu Santo y estás lleno del Espíritu Santo, tú te das cuenta y no quieres que esa paloma salga volando. Y entonces, si tú no quieres que la paloma salga volando, te tienes que mover con suavidad, con respeto, con una cierta suavidad, ¿verdad? No puedes hacer cosas bruscas, no puedes gritar, porque entonces la paloma se va. Y hay cosas que entristecen al Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. Y yo tengo que ser respetuoso con el Espíritu Santo, para que no se vaya, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados. No contristar, no entristecer al Espíritu Santo. El tabernáculo estaba en el centro, la presencia de Dios, y todos se ordenaban, los sacerdotes alrededor del tabernáculo, los sacerdotes y los levitas alrededor, cuidando del tabernáculo para que nadie se acercara indebidamente. Y aunque nosotros tenemos acceso, nuestro sumo sacerdote es Cristo, y tenemos acceso a la presencia de Dios, pero no vayamos de cualquier manera. No podemos ir de cualquier manera. Es con la consciencia y con la conciencia, como decía Alberto, para tomar la Santa Cena. Pero también con la conciencia y con la consciencia para poder entrar en la presencia de Dios.
Porque acordaros todo lo que estamos leyendo, ¿no? Cómo se tenían, qué rituales, cuánto ritual para entrar en la presencia de Dios. Ahora no, ahora simplemente la sangre de Jesucristo me permite entrar a la presencia de Dios, porque tengo este sumo sacerdote que es Cristo Jesús. Estoy rociado con su sangre y yo puedo entrar a su presencia, pero no tengo que entrar de cualquier forma, ni de cualquier manera. Porque Dios es santo. Y dice que sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces ahí estaban, y después estaban todas las demás tribus. Mira, todas las demás tribus estaban, cada uno, Dios les dijo, mira, vosotros al este, vosotros al oeste, vosotros al norte, vosotros al sur. Judá era el que marchaba el primero, estaba en el este, que es cuando sale el sol, ¿verdad? Es porque cuando sale el sol, los primeros rayos del sol, ahí estaba Judá, abriendo camino. Y todos se posicionaban, y Números dice que todos se posicionaban. Isaacar no estaba, bueno, es que yo quiero estar al lado de Judá. O Efraín, no, es que yo no me llevo bien con Dan y entonces yo quiero estar con Manasés. Y yo con Isaacar no quiero estar. No, todos se posicionaban con respecto a la presencia de Dios. Y esto es lo que tiene que pasar en la iglesia. Yo me tengo que posicionar, no si soy amigo de uno, soy de otro, no si me tengo que posicionar con respecto a Dios, con respecto a la palabra de Dios, y aceptar en donde Dios me ha puesto. Amén. Amén. Vale. Familia habla también de relaciones, y las relaciones son nudos. Y los nudos hacen redes, y con redes podemos pescar. Y esta familia tiene que pescar, ¿no? Y para eso tenemos que tener nudos. ¿Sabes cómo se aprieta un nudo? Con tensión. Y si tú no le das tensión al nudo, pues el nudo queda flojo. Y a lo mejor se puede deshacer. Así que no te importe tener tensión en las relaciones si tú luego sabes resolver esas tensiones o los conflictos. No tenemos que huir de los conflictos, porque eso nos ayuda a entendernos mejor. Y un conflicto que yo puedo tener contigo, eso no rompe mi relación contigo. Al revés, una vez que lo solventamos, yo puedo marchar con más seguridad contigo y tú conmigo. Porque me conoces mejor. Cuando en un matrimonio todo va bien, un año y otro año, algo pasa. O pasan el uno del otro, o uno está subyugado al otro, y uno está ahí dominando, o si no, si tienen personalidades, son diferentes las personalidades, el hombre no funciona igual que la mujer, y tiene que haber cierto tipo de tensiones. Lo bueno es saber cómo las podemos resolver. ¿Estáis de acuerdo? Y en mi comunión contigo tiene que haber en algún momento alguna tensión. En algún momento tú me vas a defraudar, yo te voy a defraudar, tú no vas a estar a la altura, yo no voy a estar a la altura. Esto es así porque no somos perfectos. Y yo voy a esperar algo de ti, no me lo vas a dar en el momento que yo espero que tú me des algo y no me lo das y no estás ahí. Pero eso no quiere decir que rompa mi relación contigo o que ese vínculo se tenga que romper. Porque entonces seríamos niños pequeños. Y entonces pues ya no eres mi amiguito, ahora no me dejaste el juguete, ahora me voy con otro amiguito. ¡No! Estás en la familia de Cristo, estás en la familia de Dios. Amén. Amén. Y en todas las familias se cuecen habas. Y también es cierto que en todas las familias, oye, yo me puedo llevar mejor con algunos que con otros. ¿Eso es lícito? Claro que sí, ¿no? No podemos, porque cada uno tiene pues una personalidad, ¿no? Bien, hablamos de las repeticiones en Números, ya dijimos, ¿no? Las repeticiones son aburridas, porque marcan rutina.
porque marcan hábitos y porque marcan disciplinas. Pero sabes que necesitas hábitos, rutinas y disciplinas. Y yo también, ¿no? Y tu cuerpo tiene unas rutinas y tiene unos hábitos que te hacen tener unas disciplinas. La disciplina de desayunar, comer y cenar, por ejemplo. O la disciplina de dormir. Cuanto más regulado está eso, mejor vas a funcionar. Tú y yo. En el espíritu es exactamente igual. Las rutinas y disciplinas de leer la palabra de Dios, de orar todos los días, de buscar al Señor, de tener un lugar donde tú puedas buscar a Dios que sea más o menos el habitual para que no tengas muchas distracciones y estés concentrado en lo que tienes que hacer. Todo eso es bueno. Por eso el capítulo 7 que nos animó Carmen a leerlo, dije, aunque es largo, pero hay que leerlo. Pero mira, cogí alguna versión moderna y ¿sabes lo que hace? Que no repite. No repite. Y pone, porque vamos a ver, ¿por qué esta cosa, no, de repetir? Porque yo creo que podía decir, igual que hizo pues este, hicieron lo mismo, pero no, en el capítulo 7 lo repite todo, los 12, ¿verdad? Plumba, plumba, plumba. Cuando están ofrendando, cada jefe de tribu, cada líder de tribu, y dice 5 carneros, 5 corderos, 5 tal. Y el otro, bueno, pues podía decir como el anterior. Y así 11 más. Y ya está, y lo resumimos. No, lo repite. ¿Y sabes qué te digo? Léelo. Porque está escrito aquí para algo, para que lo leas. No como esta versión de Dios habla hoy, cuarta edición o algo así, que dije yo, ahí va, les hemos pillado. Bien, repetición. Capítulo 6 de Números. Mira, en Números, una de las cuestiones que tiene este libro, aparte del censo que hace tanto al principio como al final, una de las cosas que tiene es que, como dije antes, cada prueba es para enseñarles al pueblo de Israel algo. Pero fíjate, lo bonita que es la palabra de Dios, que no es condenada. Y aquí entramos todos. Moisés, que era el hombre más manso de toda la tierra, se debió de coger un enfado tal que yo creo que tenía toda la razón. ¿O no creéis? Se rebelaron porque no había comida y Dios les dio el maná. Se rebelaron porque no había agua y Dios les dio agua. Se rebelaron porque el agua estaba amarga y Dios les endulzó el agua. Se rebelaron cuando vieron la tierra. Se rebelaron, estaban continuamente. ¿Y se rebelaban contra quién? Contra Moisés y contra Aarón. Tú, que nos has sacado de la tierra de Egipto, en donde nos iba tan bien, eran esclavos. No pienses que antes de conocer a Cristo, ahora que estás pasando a lo mejor por alguna prueba fuerte, que antes de conocer a Cristo las cosas te iban mejor. Porque ese es el engaño del diablo, y ese es el engaño que tenía, de que las cosas en Egipto le iban mejor cada vez que atravesaban una prueba. Cada vez que atravesas una prueba, no quieras volverte atrás. Pero lo que quería decir es que hasta el líder, hasta los líderes, los pastores, estamos hechos del mismo material. Somos hombres y mujeres exactamente igual. No endioses a ninguna persona. Te va a fallar. Y el líder que tienes ahí arriba, eso lo tienes en tu mente, podemos endiosarlo. A mí me ha pasado, A mí me ha pasado más de una vez. Entonces nos muestra cómo el hombre más manso de toda la tierra se enfadó de tal manera que Dios le dijo a Moisés
por haber hablado así al pueblo y por haber hablado en tu nombre y haberte envanecido. Ahora os tengo que sacar yo de este atolladero, os tengo que sacar yo agua de la roca. Y le digo, rebeldes, que sois unos rebeldes. Entonces Dios le dijo, Moisés, no vas a entrar en la tierra prometida. O sea, que aquí hay para todo el mundo. Y todo el mundo tenemos que estar humillados delante de la presencia del Señor. No vaya a ser que resbalemos. Bien, quiero terminar con esto, la bendición sacerdotal. ¿Quién hay aquí? ¿Hay aquí algún sacerdote? ¿O alguna sacerdotisa? ¿Hay aquí algún... ¿Tú, José? ¿Alguien más? ¿Alberto? ¿Alguien más? Todos. Dice que somos, Dios nos ha constituido, Jesús nos ha constituido como reyes y sacerdotes. Así que esta bendición no es solamente para el sacerdote o para el pastor, es para que tú la hagas también. Dice, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. ¿Sabéis lo último que hizo Jesús cuando subió al cielo? Cuando estaba ascendiendo al cielo en la ascensión. Ascendió bendiciendo. Lucas 24:51 dice, mientras los bendecía, los dejó y fue levantado al cielo. Mientras los bendecía, los dejó y fue levantado al cielo. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Bendiciendo. ¿Y qué crees? ¿Cuál crees que es la oración que Cristo tiene ahora delante del Padre? ¿Es una oración de maldición? ¿Es una oración, son palabras de maldición o son palabras de bendición? Yo también te puedo bendecir diciendo, exhortándote. Bendecir no solamente es hablar bien, pero yo te puedo hablar bien exhortándote, ¿no? O corrigiéndote. Yo creo que es una bendición que alguien te corrija, que alguien te saque del error, que alguien te diga cuáles son tus fallos o tus errores. A mí me gustaría que la gente me viniera y me dijera, oye, mira, tienes que mejorar en esto. Y ya me lo han dicho, esta semana me lo han dicho un par de veces. ¿Y sabes qué pasa? Que eso te hace recapacitar. Y a lo mejor es alguien que es más joven en la fe que tú, y lo tienes que recibir también. Así que bendecir no solamente es decir, ¡ay, Ángel, qué maravilloso eres! Eres estupendo, eres guapo, eres una de las imágenes de Café con Dios, y tal y cual, y esto y lo otro. Y el último día que estuvimos allí en Cuba, Ángel se puso el uniforme. Se puso el uniforme de café, iba todo de negro con su logo aquí de café y atrás, que si pudieras tomar un café con Dios, ¿qué le dirías? ¿Qué le preguntarías? Ahí estaba, y toda la gente se quedó ahí. Entramos en una iglesia de unos 500 personas y la gente estaba pasmada con Ángel. No sé si atendieron a la predicación, Ángel. No solamente bendecir es eso, ¿verdad? Bendecir es esto, que alguien te corrija, que alguien te exhorte, que alguien te diga el error que estás cometiendo, que alguien esté pendiente de ti, y por eso, en esta bendición, ahora lo vamos a leer todos. Lo vamos a leer todos pensando en el que tienes enfrente. Y dice, que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo.
Que el Señor te muestre su favor y te dé su paz.